Cordial saludo. Este video pertenece al Centro de Ingeniería de la Calidad. El tema es las cartas de control para variables cuantitativas. Recordemos los dos conceptos fundamentales del control estadístico de procesos y de cómo se evalúa el desempeño de un proceso. Son estos conceptos: la estabilidad, que está en función del tiempo, y la capacidad, que está en función de las especificaciones. Con base en esto podemos ver distintos tipos de combinaciones que puede tener nuestro proceso y lo que lo hará más o menos capaz de cumplir con las especificaciones. Pero las cartas de control tienen que ver mucho más directamente con el concepto de estabilidad. Es más, debemos entender que las cartas de control son la herramienta por excelencia para lograr la estabilidad del proceso, si es que el proceso es inestable, o para mantener la estabilidad del proceso. Cuando nos referimos a variables cuantitativas, podemos evaluar que un proceso sea estable en cuanto a su ubicación, pero también que un proceso sea estable en cuanto a su variación. Ambas son las que nos llevan al concepto general y tan deseado de decir: nuestro proceso es estable. En toda variable cuantitativa siempre se trabaja con dos parámetros fundamentales: el promedio, que tiene referencia directa con el centramiento o la ubicación de nuestro proceso, y la desviación estándar, que tiene referencia directa con la variación del proceso. Podemos considerar que un proceso ha sido estable durante el periodo de tiempo evaluado. Recuerden que lo acabamos de ver, que estabilidad está en función del tiempo, si cumple dos condiciones. Primera, ha sido estable en ubicación, es decir, no ha tenido cambios significativos en cuanto a promedio. Y segundo, ha sido estable en variación, es decir, no ha tenido cambios significativos en cuanto a desviación estándar. Deben cumplirse ambas condiciones. Si no se cumple esto, pues habrá inestabilidad. Por ejemplo, puede ser que el proceso sea estable en ubicación, pero inestable en variación. Entonces el resultado será un proceso inestable. Pero podemos tener el caso contrario, que sea estable en variación, pero inestable en centramiento. Resultado: proceso inestable. Pero puede ser que sea inestable en cuanto a ambos parámetros o condiciones. Resultado: proceso inestable. Y el resultado final de todo proceso inestable es un incremento significativo de la variación, un incremento significativo de la desviación estándar. Inestabilidad en centramiento, cambios en el promedio, hace crecer la desviación estándar. Inestabilidad o cambios en la variación hace crecer la desviación estándar final. Quiero empezar diciéndoles que podemos utilizar, y de hecho lo haremos en este video, tanto el término gráficos de control como cartas de control. Y estamos hablando de lo mismo. Para que un producto o servicio cumpla con los requerimientos del cliente, generalmente debe ser el resultado de un proceso que sea estable y repetible. Es decir, se requiere que dicho proceso opere con la variabilidad mínima requerida por el cliente, restringida por las limitaciones otorgadas por factores como equipo, software, recurso humano, métodos, etc. Para cumplir con los requerimientos del cliente es necesario lograr un proceso estable en las características importantes para el cliente.
Las herramientas estadísticas que nos permiten lograr y mantener la estabilidad en un proceso son las cartas de control. Los tipos de cartas de control dependen del tipo de variable estadística que queremos controlar o estabilizar, valga la redundancia. Podemos tener variables cuantitativas o variables cualitativas. Recuerden que estas son las que expresan cantidad, una temperatura, el valor de una transacción comercial, el valor de una orden de compra, una longitud, pero cualitativas son aquellas que expresan categoría. Cuando estoy calificando un producto y digo pasa, no pasa, cuando le estoy calificando defectos, que posee o no posee el defecto, cuando digo categoría de la empresa o nivel de un empleado, si es mando medio, si es gerente. ¿Ok? Bueno. Cuando estoy hablando de variables cuantitativas, puedo tener un grupo de gráficos que son para datos individuales. ¿Qué quiere decir datos individuales? Que cada que yo voy al proceso a evaluarlo, tomo una muestra de tamaño 1, es decir, de cada muestreo resulta un solo dato. Los tipos de gráficos que aplican aquí son el gráfico I de individuales, el gráfico MR de rango móvil, el gráfico Z que indica que son los datos individuales estandarizados y dos tipos de gráficos especiales que se llaman QSUM y EWMA. La segunda categoría de gráficos en cuantitativas es subgrupos. ¿Cuándo tengo subgrupos? Cuando cada que yo voy a visitar el proceso, tomo como muestra 2 o más unidades de producto, 2 o más transacciones. Esos son subgrupos. Para esta categoría aplican los gráficos X barra, o sea promedio, R de rango. Otro tipo de gráfico es el S de desviación estándar y como se usan por parejas es el X barra con la S o el X barra con la R. Otro tipo de gráfico que es el IMR con R de rango o IMR con S de desviación estándar y también el QSUM y el EWMA. En este video los tipos de gráficos que vamos a ver son los más utilizados, que son la pareja IMR de datos individuales, la pareja X barra R y la pareja X barra S para subgrupos. Aunque no vamos a hablar de los gráficos para variables cualitativas, los vamos a mencionar. Estos tipos de gráficos dependen de si estamos hablando de defectuosos, donde aplican los gráficos P y NP, P de proporción de defectuosos en la muestra y NP es el número absoluto de defectuosos en una muestra. Y para la categoría defectos, ya en videos anteriores hemos diferenciado defectuosos de defectos, donde el tipo de gráfico es el U y el C. U es la cantidad de defectos o proporción de ellos por una unidad estándar de observación y este es la cantidad de defectos sin tener en cuenta o sin existir una unidad estándar de observación. Siempre se recomienda usar básicamente el P y el U, porque el NP y el C solo son recomendables a tamaños de muestra constantes. Para ir metiéndonos en el tema, entonces vamos a explicar en general de qué consta una carta de control. Toda carta de control tiene una línea intermedia que generalmente se coloca de color verde que representa el valor objetivo para el parámetro que estamos
analizando. Tiene un límite superior de control, tiene un límite inferior de control, y aquí aclaro, toda carta de control debe tener estas tres líneas. En algunas cartas la línea verde está centrada entre las rojas, pero hay otras como las de variación donde no necesariamente hay centramiento. No pueden existir cartas de control con una sola línea roja, es decir, que solo tenga límite superior de control o que solo tenga límite inferior de control. No pueden existir, no serían correctas. Y una vez que tengo esos límites, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a graficar los datos del proceso. Miren, cada punto en una carta de control representa un dato del proceso. ¿Que cómo se obtuvo? Pues se va al proceso a determinada hora o determinado punto de tiempo preestablecido y se muestrea el proceso. Los datos de la muestra se colocan sobre la carta de control. Y al analizar estos puntos consecutivos en el tiempo unidos a través de línea, lo que estamos haciendo es una prueba estadística que nos va a decir si el proceso está siendo estable o no. Este es un segundo ejemplo de otra carta de control que también tiene, en este caso, variación, objetivo del proceso, tiene un límite superior de control y tiene un límite inferior de control para el parámetro que se está graficando, que en este caso es el rango, que representa la variación del proceso, y tiene los datos del proceso representados en puntos, y los puntos consecutivos se unen a través de líneas para facilitar el análisis y visualización del comportamiento. Esos corresponden a los datos del proceso que se obtienen a través de muestras aleatorias cuando se visita el proceso a intervalos predefinidos de tiempo. Entonces, para que ustedes hagan un excelente uso de las cartas de control, les quiero enseñar los dos tipos de uso que se le pueden dar. El primero, yo lo llamo uso en análisis retrospectivo y se refiere a que aplicamos la carta de control sobre un grupo de datos correspondientes a un proceso ya ejecutado. Los datos son tiempo pasado, el último lote, el último mes, el último año, pero todo ya sucedió. ¿Y está bien utilizarlos así? Sí, seguramente en ese caso el ingeniero de procesos puede tener como objetivo analizar la estabilidad del proceso durante algunos lotes o corridas ya ejecutadas, ¿sí? O durante algunos meses anteriores. Y con eso él puede detectar algunas fallas y retroalimentar el proceso. Este tipo de análisis permitirá al ingeniero de procesos detectar aquellos intervalos de tiempo donde ocurrieron causas asignables de variación y aquellos intervalos de tiempo donde el proceso fue estable. Es decir, cuando han ocurrido esas causas asignables de variación, diremos que el proceso ha sido inestable, y cuando no han ocurrido, diremos que el proceso es estable. El segundo uso, yo lo llamo el uso operativo en la línea de producción. Se refiere a que aplicamos la carta de control para registrar los eventos inmediatamente suceden en el proceso. En este caso, permitirá detectar si el proceso ha sido afectado por alguna causa asignable, en cuyo caso se activará alguno de los criterios de alarma, como por ejemplo, punto por fuera de los límites de control, una tendencia, una racha, 2 de 3.
etc. Estos criterios los explicamos en un video que se llama Causas especiales en cartas de control. Esta herramienta pone en aviso al operador del proceso para que tome acciones inmediatas. Entonces, en este punto, recordemos los dos tipos de uso. Un uso retrospectivo y el uso operativo en la línea. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque se tiende mucho a entrar en confusiones, sobre todo cuando se dispone de software. Y van a ver ustedes en el transcurso de este video que seguramente de acuerdo al uso el software puede calcular de manera distinta los límites de control. Entonces vamos a mirar las cartas de control para un análisis retrospectivo. Nos vamos a concentrar en las cartas de control para variables cuantitativas. Si nuestro tipo de muestreo es de datos individuales, la pareja de cartas que vamos a estudiar es la pareja IMR. Datos individuales para evaluar ubicación y IMR de rango móvil para evaluar variación. Si hablamos de subgrupos, pero con tamaños de subgrupo de 2 hasta 8, la pareja de cartas que vamos a estudiar es X barra para centramiento y rango para variación. Y cuando los tamaños de subgrupos sean mayores que 8, la pareja de cartas que vamos a estudiar es X barra para centramiento y S de desviación estándar para variación. Entonces, siempre debemos hablar de parejas de cartas. Una que va a controlar ubicación o centramiento y otra que va a controlar variación. Si lo que queremos es trabajar una carta de control con información de subgrupos, entonces debemos proceder de la siguiente forma. Recuerden que la información debe ser recolectada a través del tiempo, en lo posible con una frecuencia de recolección que sea constante. Como en este gráfico, la frecuencia es cada 15 minutos y cada que vamos al proceso vamos a recoger un subgrupo de datos. En este caso del ejemplo, cada subgrupo es de tamaño 4. Entonces diremos, nuestro tamaño de subgrupo es de 4. Y cada subgrupo representa lo que le está sucediendo al proceso en cada momento del tiempo. Estos 4 datos representan lo que le sucedió al proceso o le está sucediendo a las 6:30 am. Estos lo que le sucedió al proceso a las 7 am. Esta es la forma de organizar la información en una hoja Excel. Miren, el primer dato de cada subgrupo en una columna, el segundo en otra y así sucesivamente. Pero aquí lo más importante es entender el concepto de fila. Miren, cada fila es un subgrupo. Estos 4 datos que están en amarillo, ¿qué tienen en común? Que son los que expresan lo que estaba sucediendo en el proceso a las 6 am. Y los 4 datos que están en azul, pues que lo lógico es que sean distintos al resto, a los de las 6, 6:15, 6:30, 7, 7:15 y 7:30. Estos son únicos porque representan lo que estaba sucediendo en el proceso a las 6:45 am. Entonces, cada fila representa a un subgrupo y dicho subgrupo representa lo que sucedió en el proceso en ese punto del tiempo. Lo que sucedió, acuérdense que estamos hablando de un análisis retrospectivo. Pero ¿qué hacemos con esta información? Entonces, en este caso, como nosotros tenemos un subgrupo de 4 unidades,
Cada que vamos al proceso cogemos 4 datos. Entonces, en un Excel, lo básico que calcularía sería una columna donde están los promedios de cada subgrupo y otra columna donde están los rangos de cada subgrupo. Recuerden que el rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de cada subgrupo. En este caso, la carta a construir o la pareja de cartas sería X barra R. Y miremos ahora este caso. Noten que el tamaño de subgrupo ahora es 9. Entonces nuestro juego de cartas sería promedio con desviaciones estándar. Entonces en Excel lo básico que habría que crear es la columna de los promedios de cada subgrupo y la columna de las desviaciones estándar de cada subgrupo. Ahora miraremos cómo es el análisis retrospectivo con las cartas de control X barra R. Este juego de cartas de control nos indica que estamos trabajando con subgrupos y con tamaños de subgrupo hasta 8. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Procederemos con esta información que ha sido entregada a ustedes a través de un archivo de Excel. Miren, aquí están los datos, se tienen 36 subgrupos y cada subgrupo consta de 5 datos, es decir, se tomaron 5 unidades de producto, cada una de ellas se midió y la frecuencia de muestreo es cada 15 minutos. Entonces vamos a ver cómo proceder. El paso 1 es, dado que el tamaño de subgrupo es 5, nuestro juego de cartas debe ser X barra R. Entonces procedemos a calcular una columna con los promedios de cada subgrupo y otra columna con los rangos de cada subgrupo. En Excel hay una función que se llama promedio. No hay una función que se llame rango, pero hay una función que se llama max, que selecciona el máximo, y otra función que se llama mínimo, que selecciona el mínimo de los datos. Entonces aquí lo que yo coloco es el máximo de este subgrupo menos el mínimo de este subgrupo y esto resulta en el rango. Al final de la columna de promedios voy a calcular el promedio de todos esos promedios. Y al final de la columna de rangos vamos a calcular el promedio de todos esos rangos. Ahí están los valores para que ustedes los validen. En esta diapositiva procederemos a calcular los límites de control de la carta X barra. Aunque vamos camino a construir 2 cartas, pues vamos a empezar por X barra. ¿Cómo se construyen los límites? Entonces, partimos de que ya tenemos el promedio de nuestra columna de promedios que dio 555.16, que generalmente se le llama X doble barra, y que tenemos el promedio de nuestra columna de rangos al que se le llama R barra, que dio 740. Entonces aplicamos las siguientes fórmulas. Para el límite superior de control, miren, X doble barra más A2 por R barra. ¿Quién es A2? Se llama una constante de ajuste de sesgo. ¿Dónde las encuentran las constantes de ajuste de sesgo para todos los gráficos? En un archivo Excel que les hemos entregado que se llama factores cartas de control. Resultado, el límite superior de control para nuestra carta X barra es 559.42. ¿Cuál es la línea central? X doble barra, o sea el promedio de la muestra, el promedio de promedios, 555.16. ¿Y cuál es el límite inferior de control? Es X doble barra menos A2 por R barra, que da 559.89. Aquí les estamos mostrando la parte
del archivo de factores cartas de control y la forma como encontramos el valor de la constante A2. Miren, como estamos trabajando con subgrupos de 5, cruzo A2 con el 5. Entonces, aquí el valor que estamos aplicando es 0,5768. En esta diapositiva les estamos mostrando cómo se organiza la información en Excel para posteriormente construir la carta de control. Noten que como tenemos 36 subgrupos y no nos cabían de buena forma en la diapositiva, pues lo hemos dividido en dos cuadros, pero básicamente este estaría debajo de este. Miren, 10, 10 y 15, 10 y 30, 10 y 45. Entonces básicamente nuestra base de datos debe tener 5 columnas. La hora en la que fue recogido el dato, el promedio de cada muestra de 5 datos, límite superior de control, línea central y límite inferior de control. Noten que la hora varía, los promedios de cada muestra varían, pero para que se haga una sola línea, límite superior de control debe tener valor constante, línea central valor constante y límite inferior de control valor constante. Entonces sería simplemente señalar, incluido el título, esas 5 columnas y decirle insertar gráfico en Excel. Este es el gráfico resultante. Aquí lo hicimos por la opción de diagrama de dispersión, pero yo lo puedo hacer por diagrama de líneas. Lo que pasa es que por diagrama de líneas no logré que hiciera los puntos. Por dispersión sí, pero por lo general ustedes notarán que ambos límites, tanto el inferior como el superior, deben tener color rojo. Entonces esta sería la carta resultante en Excel, pero también la podemos ejecutar en Minitab. Esta es la carta que ha realizado Minitab. Y van a notar que es la misma que nosotros hemos hecho en Excel. Entonces, en este punto ya sabemos construir la carta de control X barra. Noten, límite superior de control, límite inferior de control, línea central o que demarca el objetivo, y estos son los datos del proceso, que en este caso es el promedio de cada uno de los subgrupos recolectado cada 15 minutos. Los puntos consecutivos se unen con líneas para facilitar la visualización. ¿Qué sigue? Lo que sigue, una vez elaborada la carta de control X barra, es hacer el análisis de estabilidad en la ubicación del proceso sobre la carta que acabamos de construir. ¿Cómo es? Lo que vamos a tratar es de detectar si en esa carta X barra se ha presentado alguna alarma de causa especial o falta de aleatoriedad. Estas alarmas, aunque hay muchas más, las más utilizadas las vamos a mencionar a continuación. Un punto por fuera del límite de control, una racha, una tendencia, 2 puntos de 3 consecutivos en zona de la tercera desviación estándar del mismo lado, 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda o tercera desviación estándar del mismo lado. ¿Qué hacer si ocurre alguno de estos puntos? Lo que hay que hacer es dar una alarma de que el proceso ha sido afectado por una causa especial. En este caso, por ser la carta de ubicación, nos estaría indicando que el promedio del proceso se ha desplazado significativamente y lo que hay que hacer es tomar una acción correctiva.
En algunos casos se inicia por parar el proceso, pero esto no estoy dando una recomendación general, sino dando un ejemplo. Estas son como alarmas de incendio. Entonces, el operario del proceso debe correr a apagar el incendio. Lógicamente, se le debe capacitar metodológicamente de cómo analizar cada situación y cómo resolverla. Y se le debe entrenar. La interpretación y explicación en profundidad de cada una de estas causas especiales la tenemos en el video Causas especiales, cartas de control. Entonces les recomendamos ir a mirarlo o volverlo a mirar si es que ya lo vieron. Entonces, como estamos en un juego de cartas X barra R, ya pasamos por la carta X barra, ahora vamos a calcular los límites de control para el complemento que es la carta R. En este caso, la carta R es la que nos permitiría evaluar la estabilidad en la variación. Dado que el promedio de rangos R barra es 7.40, entonces aplicamos la siguiente fórmula para el límite superior de control. D4 por R barra, donde D4 es una constante de ajuste de sesgo, que nuevamente, repito, encuentran en el archivo de factores cartas de control. Entonces el límite superior de control nos da 15.63. La línea central, que en este caso pudiera no ser tan central, porque en las cartas de variación es frecuente que el límite inferior al dar negativo se deba convertir en 0 y eso hace que esta línea deje de ser línea central. En este caso es R barra, que es 7.40. O sea, la fórmula dice que siempre será el R barra y en este caso R barra resultó ser 7.40. El límite inferior de control es la constante de 3, constante de ajuste de sesgo por R barra, que en este caso da 0. Entonces tengo los tres valores para construir mi carta de control. Aquí les muestro de dónde salieron las constantes. Estamos trabajando con subgrupo de tamaño 5 y entonces D3 es 0 y D4 es 2.114. Aquí les muestro cómo acomodamos las columnas para hacer nuestra carta de control R de rangos en Excel. Entonces vamos a organizar 5 columnas para todos los subgrupos. Recuerden que esta parte va debajo de esta, sino que para organizarla en la diapositiva pues partimos la tabla en dos. La primera columna contiene la hora en que fue recolectada la muestra. La segunda contiene el rango de cada una de las muestras. La tercera, el límite superior de control. Noten lo que es constante. La cuarta, la línea central, que también es constante. Y la quinta, el límite inferior de control, que también es constante. Las constantes nos van a formar las líneas horizontales en la carta de control. A continuación, ¿qué haríamos? Señalaríamos las 5 columnas en todo el rango de datos y le diríamos insertar gráfica, que puede ser de dispersión o puede ser de líneas. Esta es la carta de control R resultante con nuestro ejercicio en Excel. Miren, estos son rangos. Este es el comportamiento de los rangos a través del tiempo. Esto nos muestra el comportamiento de la variación a través del tiempo. Rango del subgrupo 1, rango del subgrupo 2, rango del subgrupo 3, etc. Pero también recuerden que la podemos construir en Minitab.
Esta es la carta de control R construida en Minitab, que debe resultar exactamente la misma que en Excel. Noten los límites de control inferior, límite de control superior, el objetivo de variación y los datos del proceso, que son los que están variando. ¿Qué hacemos una vez construimos la carta de control R? Pues vamos a analizarla, a hacer ese análisis que hemos llamado retrospectivo. Con la carta de control R hacemos el análisis de estabilidad en la variación del proceso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a detectar si en esa carta R se ha presentado alguna alarma de causa especial o falta de aleatoriedad, tales como punto por fuera de los límites de control, racha, tendencia. Para entender mejor cómo interpretar cada una de estas causas especiales, nuevamente les recomiendo el video Causas Especiales, Cartas de Control. Hubiéramos podido incluirlo en este video, pero consideramos que nos hubiera quedado muy extenso. Ahora vamos a indicar el procedimiento para hacer el análisis retrospectivo con el juego de cartas de control X barra S. X barra para centramiento y S para variación. La S es el símbolo de la desviación estándar muestral. Y quiero que tengan muy presente la recomendación que esta carta se usa cuando el tamaño de subgrupo es mayor que 8. Aunque en esta presentación nosotros vamos a trabajar este juego de cartas con el mismo set de datos del ejercicio con que hicimos X barra R. Que pues nadie pudiera venir a decir que es algo que está mal hecho. Se pudiera hacer, aunque la recomendación técnica es solamente en subgrupos de más de 8. Entonces, aquí tenemos el set de datos con el que vamos a trabajar nuestro análisis retrospectivo mediante el juego de cartas X barra S. Es el mismo juego de datos con el que trabajamos el ejercicio X barra R. ¿Cómo procedemos? Entonces, debemos proceder a crear nuestra columna de promedios y nuestra columna ahora de desviaciones estándar. Este es el dato promedio de este subgrupo y este es el dato que corresponde a la desviación estándar del mismo subgrupo. Al final de todas las observaciones o de todos los subgrupos, vamos a tomar el promedio de la columna de promedios y el promedio de la columna de desviaciones estándar. A este lo hemos llamado X doble barra y a este lo hemos llamado S barra. Bueno, entonces nos corresponde construir tanto la gráfica X barra como la gráfica S. Pero ¿qué sucede? Pues para construir la gráfica X barra, todos los pasos realmente son similares a los pasos 1 al 6, excepto el paso 3, que es donde cambia ligeramente la fórmula. Entonces vamos a presentar el paso 3 para construir la gráfica X barra y luego pasamos a construir la gráfica S. Entonces, este es el paso 3 para calcular la carta de control X barra con base en desviaciones estándar. Dado que nuestro promedio de promedios es X doble barra igual a 555.16 y que nuestro promedio de desviaciones estándar S barra es 2.95,
Entonces aplicamos la siguiente fórmula. El límite superior de control es x doble barra más A3, que es una constante de ajuste de sesgo que ya saben que la encuentran en el archivo de factores cartas de control multiplicado por S barra. El límite superior de control resulta ser 559.3720. La línea central continúa siendo x doble barra igual a 555.16 y el límite inferior de control es x doble barra menos A3 por S barra, lo que resulta ser 550.9526. Si comparan los valores de los límites de control superior e inferior, van a ver que son muy parecidos, pero no son iguales a los que construimos con base en R barra o promedio de rangos. Y esta es la tabla de factores cartas de control, donde mostramos el valor del factor A3, que en nuestro caso corresponde a 1.427. Y a continuación vamos a proceder a calcular la gráfica S. Entonces, para calcular los límites de control de la gráfica para desviaciones estándar S, dado que el promedio de desviaciones estándar S barra es igual a 29513, entonces aplicamos límite superior de control es B4, otra constante de ajuste de sesgo que encontramos en el archivo factores cartas de control, multiplicado por S barra, que da 6.16. La línea central o línea objetivo es S barra igual a 29513 y el límite inferior de control es B3, constante de ajuste de sesgo, multiplicada por S barra, que nos da 0. Esta es la muestra de la tabla de factores cartas de control, donde mostramos que el valor de B3 con el que hemos trabajado esta fórmula es 0 y el valor de B4 aquí es 2.089. Y ya tenemos los límites para poder construir nuestra carta de control S. Aquí les explicamos cómo armamos nuestra tabla de datos para construir en Excel la carta de control S. Entonces, nuestra tabla de datos va a constar de 5 columnas. Recuerden que aquí la hemos partido en 2 para poder acomodar bien los datos en la diapositiva, pero todo este set de datos desde las 10:30 hasta las 14:45 vendría aquí abajo de 10:15. Primera columna, la hora, el tiempo, el momento en que fue recolectada cada muestra de datos. Segunda columna, la desviación estándar de cada subgrupo. Tercera columna, límite superior de control, miren, constante. Cuarta columna, línea objetivo o central, constante. Y quinta columna, límite inferior de control, constante. Realmente solo varían la hora y la desviación estándar. Estas nos van a formar unas líneas rectas que seguramente ustedes ya saben que van en toda carta de control. ¿Qué seguramente debemos hacer? Señalamos las 5 columnas con título y todo y le decimos insertar gráfica de dispersión o gráfica de líneas. Y esta es nuestra carta de control S ejecutada en Excel. Estos son los valores de la desviación estándar de cada subgrupo. Cada punto es una desviación estándar en un momento de tiempo. Y las líneas simplemente se hacen para unir puntos consecutivos y poder tener una mejor visualización del patrón de comportamiento de la variación de este proceso. Esta sería la misma carta de control S, pero ejecutada en Minitab. Noten los límites de control y la línea objetivo. Cada punto, nuevamente, es la desviación estándar de un subgrupo.
Entonces, una vez construida la carta de control, lo que debemos hacer es analizarla y ver si presenta algún patrón de causa especial. Entonces, a través de esta carta S, vamos a hacer un análisis de estabilidad en la variación del proceso. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a detectar si en esta carta de control S se ha presentado alguna alarma de causa especial o falta de aleatoriedad, tales como punto por fuera de límites de control, racha y tendencia. Recuerden que para entender mejor la interpretación de cada una de estas causas especiales, debemos observar el video Causas especiales, cartas de control, que también les ha sido enviado. Ahora vamos a mirar las cartas de control, pero con datos individuales, ya no subgrupos, individuales. Es decir, cada que vamos al proceso, recogemos un solo dato. ¿Cómo se seleccionan los datos? Nuevamente, a través del tiempo, para poder medir estabilidad, a intervalos de tiempo que llamamos frecuencia constante. En este caso la frecuencia en esta diapositiva es cada 30 minutos, pero cada 30 minutos resultamos con un solo dato. Eso quiere decir datos individuales. Y entonces con un solo dato uno pues no calcula promedio, porque un promedio o un solo dato es el mismo dato, y entonces uno no dice promedio, sino que dice datos individuales. Pero además que como en cada subgrupo hay un solo dato, no podemos tener indicación alguna de variación. No podemos calcular un rango o una desviación estándar. Es por eso que recurrimos a unir observaciones contiguas para poder calcular un rango, y a esto es que llamamos rango móvil. Miren, rango entre estos dos y luego rango entre estos dos, eso es el móvil, y luego rango entre estos dos, y así sucesivamente. Lo más acostumbrado es cada dos, para que no estemos hablando de un rango de un periodo de tiempo demasiado grande. Pero cabe la posibilidad en algún momento o circunstancia especial de hacer rango móvil de 3 o superior. Entonces, si habláramos en términos de subgrupo, pues realmente es un tamaño de subgrupo 1, pero se acostumbra a llamarlo datos individuales. ¿Y cómo los organizamos en nuestra base de datos? De esta forma, la hora y el dato correspondiente a cada punto del tiempo. Cada fila corresponde a un dato individual y dicho dato único representa lo que sucedió en el proceso en ese punto del tiempo. Estadísticamente, siempre es más recomendable tener subgrupos, y entre más grande el subgrupo, pues estadísticamente es mejor. Podemos decir que hay mayor representatividad, pero existen metodologías estadísticas para determinar los tamaños de subgrupo adecuados. Lo que yo les puedo decir por experiencia es que los tamaños de subgrupo 1 no permiten tomar las mejores decisiones. O dicho de otra forma, probablemente se tomarán mejores decisiones con subgrupos de tamaño 4 que con subgrupos de tamaño 1. Probablemente se tomarán mejores decisiones con subgrupos de tamaño 6 que con subgrupos de tamaño 4, y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a ver un análisis retrospectivo con el juego de cartas IMR.
Entonces, cuando ya hemos recolectado la información de nuestro proceso en datos individuales, noten, miren, cada punto del tiempo solo hay un dato, procedemos a construir en Excel las columnas que nos permitirán la construcción de nuestras cartas de control IMR. La primera columna, a la que hemos llamado individual, pues básicamente es la copia exacta de los datos tal cual se recogieron en la planta. Pero la columna de rango móvil, con ella sucede lo siguiente. Dado que con un solo dato no podemos construir indicador alguno de variación, ni rango, ni desviación estándar, nos toca unir datos consecutivos. En este caso estamos haciendo rangos cada dos observaciones. Noten, el rango de estas dos es 4,3, el rango de estas dos es 4,5, el rango de estas dos es 2,4. De ahí es que se llama rango móvil. El rango de estas dos es 3,5, el rango de estas dos es 3. Por eso la primera celda queda vacía. Entonces, nuestra columna de datos individuales y nuestra columna de rangos móviles. En el paso 2, sencillamente lo que hacemos es calcular el promedio de los datos individuales y calcular el promedio de los rangos móviles. Aquí explicamos el procedimiento para calcular los límites de control de nuestra carta I de individuales. Recordemos que el promedio de nuestros datos individuales X barra resultó ser 554.72 y que el promedio de nuestros rangos móviles RM barra resultó ser 3.12. Entonces aplicamos las siguientes fórmulas. Para el límite superior de control, X barra más E2 por promedio de rangos móviles, donde E2 es una constante de ajuste de sesgo que ¿dónde la encuentran? Ya saben, en nuestro archivo llamado factores cartas de control. Esto resulta en 563.02. La línea central es X barra igual a 554.72 y el límite inferior de control es X barra menos E2 por promedio de rangos móviles, que resultó en 546.41. Aquí les mostramos el pedazo, la parte de la tabla factores cartas de control, donde localizamos el factor E2, 2.66 y 2.66, el mismo. Miren que lo encontramos con un tamaño de subgrupo de 2. ¿Por qué? Porque nuestros rangos móviles se calcularon cada dos observaciones. Y aquí organizamos nuestras 5 columnas para la carta de control I. La hora en que se tomó cada observación individual, el valor de cada observación individual, el valor del límite superior de control, que es constante a través de todas las observaciones, el valor de línea central, que también es constante, y límite inferior de control también es constante a través de las 36 observaciones. Aquí lo que debemos hacer es señalar las 5 columnas e insertar gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Puede ser de líneas o puede ser de dispersión. Y este es nuestra carta de control y resultante en Excel. Recuerden que lo que va graficado sobre la carta es el dato individual recolectado cada vez que visitamos el proceso. Cada punto es un dato y los puntos consecutivos se unen con línea recta para facilitar su visualización. ¿Será que también lo podemos hacer en Minitab? Claro que sí. Esta es la carta de control I elaborada en Minitab. Límite superior de control, límite inferior de control, línea objetivo, y lo que se grafica dentro de él son los datos individuales. En este punto quiero hacer la observación que ustedes deben esperar siempre
que el rango o distancia entre límite superior de control y límite inferior de control siempre será mucho más grande en el gráfico de individuales que en la carta de control de promedios. ¿Por qué? Porque básicamente los promedios siempre tienen mucha menor variación que los datos individuales. ¿Qué debemos hacer a continuación? Pues vamos a hacer el análisis retrospectivo de nuestra carta de control. Dicho análisis retrospectivo también lo podemos llamar análisis de estabilidad en la ubicación del proceso mediante la carta I. ¿Qué es lo que debemos hacer? Detectar si en la carta de control I, la que acabamos de construir, se ha presentado alguna alarma de causa especial o falta de aleatoriedad. Tales posibles alarmas son: punto por fuera de límites de control, racha, tendencia, 2 de 3 puntos consecutivos en zona de tercera desviación estándar del mismo lado, 4 de 5 puntos consecutivos en zona de segunda o tercera desviación estándar del mismo lado. Y recuerden que aquí estamos presentando los más utilizados. Es posible que software como Minitab o StatGraphics o algún software de control de piso de planta pueda tener la posibilidad de habilitar más tipos de causa especial. Y para entender mejor la interpretación y cómo se detecta cada una de estas causas especiales, recuerden que hay que remitirse al video Causas especiales, cartas de control. Y ahora procedemos a calcular los límites de control para nuestra carta MR o de rangos móviles. Dado que el promedio de rangos móviles RM barra es 3.1218, entonces aplicamos las siguientes fórmulas. Límite superior de control es D4 por RM barra, donde D4 ¿qué es? Una constante de ajuste de sesgo que encontramos en el archivo de factores cartas de control. Esto nos resulta en 10.19. La línea central o línea objetivo es RM barra 3.1218 y el límite inferior de control es D3 por RM barra, que en este caso es 0. Estas constantes de ajuste de sesgo de 3 y de 4, ¿cómo las localizamos? Miren, en la tabla de factores cartas de control las cruzamos con tamaño de subgrupo 2. ¿Por qué tamaño de subgrupo 2? Porque nuestros rangos móviles están siendo calculados cada 2 periodos o cada 2 visitas al proceso o cada 2 datos. Aquí procedemos a armar las columnas que nos permitirán obtener el gráfico Excel equivalente a MR. La hora, el valor de rango móvil, inevitablemente se nos quedó la primera celda vacía, límite superior de control, línea central, límite inferior de control. Estos son constantes, estos tres. Lo único que varía es la hora y el dato de rango móvil. ¿Qué deberíamos hacer? Señalar estas 5 columnas y en Excel decir insertar gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Ya sea de líneas o de dispersión. Y esta es nuestra carta resultante de rangos móviles. Cada punto representa un rango móvil. Y los puntos consecutivos se unen con líneas rectas para facilitar su visualización. Aquí está el mismo gráfico pero hecho en Minitab. Noten sus límites, su línea objetivo. Noten que la línea objetivo deja de ser una línea central. Mira, hay mucha mayor distancia hasta el límite superior que desde el límite inferior.
¿Qué debemos hacer a continuación? Pues hacer nuestro análisis retrospectivo. ¿Cómo? Lo vamos a llamar también análisis de estabilidad en la variación del proceso mediante la carta MR. Vamos a detectar si en la carta de control MR se ha presentado alguna alarma de causa especial o falta de aleatoriedad. Tales posibles alarmas son punto por fuera de límites de control, racha, tendencia. Y recuerden que para entender mejor cómo se detecta cada uno de estos patrones, debemos remitirnos a estudiar el video Causas especiales, cartas de control. Ahora vamos a mirar cómo damos el segundo uso que definimos a nuestras cartas de control. Vamos a mirar el uso operativo en línea para estas cartas de control. Recuerden que hablamos que existen dos tipos de uso para los juegos de cartas de control. El análisis retrospectivo que acabamos de ver versus el uso operativo en línea que vamos a ver a continuación. Quiero establecer alguna diferencia importante y entendible entre esos dos tipos de uso. Resulta que durante el análisis retrospectivo nos interesa analizar la estabilidad de un proceso ya ocurrido, sin importar que su ubicación cumpla o no con el verdadero objetivo de ubicación o de promedio, ni tampoco el tamaño de la variación cumpla o no con el respectivo objetivo de variación. Es decir, pueda que en la carta de control, por ejemplo, X barra, no aparezcan patrones de causa especial y entonces concluyamos que durante el periodo analizado el proceso ha sido estable, pero puede haber sido estable aunque haya estado ubicado muy lejos de donde debería estar. En ese caso, aunque es estable, aunque fue estable, muy probablemente estaría afectando la capacidad de proceso. De la misma forma, puede ser que en las cartas de control ROS tampoco hayan aparecido patrones de causa especial, pero la variación haya sido mucho mayor que la variación objetivo con la que se lograría cumplirle al cliente. Entonces, a la hora de diseñar las cartas de control para uso en línea, se debe entender que dichas cartas de control deben ayudar, deben controlar o deben obligar al proceso a cumplir con valores objetivos. Objetivo en cuanto a promedio y objetivo en cuanto a variación. Entonces, la carta que se usa en un análisis retrospectivo muy probablemente no nos va a servir para llevar al proceso al uso en línea, porque si durante las corridas con las que se construyó esa carta el proceso tuvo una variación exageradamente alta o tuvo un desplazamiento en su ubicación, pues esa carta nos va a quedar mal diseñada y estaríamos obligando al proceso a que siga haciendo las cosas mal. Al momento de diseñar un juego de cartas de control es importante tener en cuenta claros los siguientes aspectos. Y nos estamos refiriendo a cartas de control para uso operativo en línea. El promedio objetivo para la variable a controlar. La variación objetivo para la misma variable expresada en términos de desviación estándar. El plan de muestreo aplicado a dicha variable. Con esto sabremos si tenemos que usar el juego de cartas X barra S o el juego de cartas X barra R o el juego de cartas IMR.
¿Cómo determinar el promedio objetivo o target para el proceso y para la carta de control? La primera opción es elegir el punto medio entre los límites de especificación, es decir, tomar límite superior de especificación más límite inferior de especificación y dividir entre 2. Miren, aquí estoy hablando de límites de especificación, no de límites de control. ¿Ok? Y esta opción es muy utilizada y yo la considero muy adecuada. ¿Por qué? Para garantizar la mejor capacidad de proceso posible, deberíamos requerir que el proceso esté centrado. Y a esto se llama un proceso centrado. Buscar que el promedio objetivo sea el centro de las especificaciones. Opción 2. Pregúntese cuál es el valor ideal para dicha variable en cada unidad de producto. Opción 3. ¿Cuál es el valor al cual le apuntamos cuando realizamos el setup del proceso? Es decir, cuando el operario cuadra la máquina, él quiere que el valor de la variable sea cuál. De todas maneras, imagínense que las cartas de control implementadas en línea tienen como meta lograr que el promedio del proceso, 15 días, un mes después de implementar las cartas, sea igual al promedio objetivo. ¿Cómo determinar la desviación estándar objetivo? Lo que recomiendo es ejecutar un estudio de variación de largo plazo. Y lo coloco en mayúscula para resaltar que el concepto es muy importante, que lo entiendan. Todas las diapositivas posteriores van a tener procedimientos que dependen de lo bien que hayamos hecho este estudio de variación, de lo bien y representativa que nos haya quedado la desviación estándar objetivo. Debe estar acorde a lo que el proceso es capaz. Por tanto, este estudio debe ser muy serio y confiable. Recomiendo hacerlo de la siguiente forma. Seleccionar los datos del proceso que corresponden a un periodo de al menos 3 meses y al menos 15 lotes y al menos 15 corridas, que se cumplan todos los criterios. Esto es lo que consideramos largo plazo en razón a que queremos capturar suficiente variación real debido a cambios en materias primas, mano de obra, métodos, máquina, mediciones, medio ambiente, etc. Es lo normal y frecuente en el proceso que las materias cambien de lote, los lotes tengan diferencias, hay unos lotes más estables que otros, la mano de obra cambia en su forma de tomar decisiones, en su velocidad de tomar decisiones, las máquinas entran y salen de mantenimiento, etc. Lo que queremos es que la variación de esos datos represente la variación que frecuentemente se obtiene en la realidad del proceso analizado. Esta desviación estándar objetivo lo que nos da es una variación que nos va a ayudar a mejorar, pero tiene que ser una variación real. El resumen, lo que debemos obtener en este estudio de variación de largo plazo es un valor de desviación estándar de corto plazo y un valor de desviación estándar de largo plazo. La brecha entre esos dos valores nos va a dar la oportunidad de mejora. Entonces, calculamos, como ya dijimos, desviación estándar de largo plazo y desviación estándar de corto plazo. Si no lo recuerdan, recuerden el video de calcular desviación estándar corto, largo. El tercer paso es dimensionar la diferencia o brecha entre estos dos valores. Lo que se espera es que siempre la desviación estándar de largo plazo es mayor
que la desviación estándar de corto plazo. Entre más grande la brecha, pues quiere decir que nuestro proceso es inestable, pero también quiere decir que nuestra oportunidad de mejora es más grande a través de implementación de cartas de control. Aquí nuevamente les digo, tener en cuenta que se espera que la variación de largo sea mayor que la variación de corto plazo. El punto 4. Seleccionar como desviación estándar objetivo a la desviación estándar de corto plazo, a no ser que se considerara un valor demasiado agresivo o difícil de lograr y que uno quisiera ir gradualmente, en cuyo caso se debe seleccionar un valor intermedio entre ellas dos. Pero preferiblemente y el mayor reto será definir como desviación estándar objetivo la desviación estándar de corto plazo, resultado de un estudio de variación de largo plazo muy serio y confiable. Para mostrar cómo se construyen las cartas de control para uso operativo en línea, vamos a tomar un caso de ejemplo. En cierto proceso productivo se quiere diseñar un juego de cartas de control para la variable peso en miligramos en tabletas medicinales. Dicha variable tiene como límite superior de especificación 315 miligramos y como límite inferior de especificación 306 miligramos. Además, con base en la información de proceso de los 23 lotes producidos entre enero y agosto de 2019, se ha ejecutado un estudio de variación de largo plazo, serio y confiable, donde nos resultó que la desviación estándar de corto plazo es 3,53 miligramos y la desviación estándar de largo plazo es 13,3 miligramos. Miren la brecha resultante. Entonces, vamos a tomar o este valor como desviación objetivo o uno intermedio, pero jamás tomaríamos la desviación de largo plazo como desviación estándar objetivo para una carta de control, porque esta desviación grande sería decirle al proceso que vaya haciendo eso, tener una desviación grande, y eso no es lo que queremos. Entonces, aquí está. Aquí los calculamos en Minitab, la desviación de corto y de largo, pero recuerden que ustedes tienen un video de cómo hacerlo en Excel. Entonces, dentro del caso de estudio vamos a determinar el promedio objetivo. Entonces, ¿qué nos dieron? Nos dieron ambos límites de especificación. Entonces, tomaremos la opción 1. Vamos a tomar como promedio objetivo el punto medio entre ambas especificaciones. Entonces, es el promedio entre estos dos valores, entre 315 y 306, que da 310,5 miligramos. Lo ideal es que mi proceso esté centrado en 310,5 miligramos. Ya bajo alguna circunstancia que tenemos una capacidad de proceso demasiado buena, un nivel 5 o 6 sigma, yo pudiera decir que trabajo con un valor distinto a este. Por ahora y para nuestro ejercicio, promedio objetivo 310,5 miligramos. ¿Cómo determino la desviación estándar objetivo? Ya sabemos que nunca este 13,3. 3,53 sería lo ideal, pero pudiera alguien considerarlo, no, es que es un valor muy exigente, tomemos un valor intermedio. Entonces básicamente nosotros vamos a definir como desviación estándar objetivo 4,5 miligramos. Tampoco sería correcto un valor inferior a 3,53 porque nuestro proceso no ha demostrado poder lograr ese valor. Entonces podemos continuar nuestros ejercicios. Tenemos promedio objetivo
y tenemos desviación estándar objetivo. Ahora vamos a construir nuestros juegos de cartas de control. Teniendo en cuenta que nuestros objetivos del proceso son ya promedio 310, desviación estándar 4.5, ahora procederemos a explicar los métodos para calcular los límites de control en cada uno de los siguientes pares de cartas de control: X barra S, X barra R, E y MR. Antes, vamos a explicar cómo serían las fórmulas para calcular dichos límites de control en cada una de las cartas. Y van a notar que estas fórmulas que yo les estoy dando aquí para la carta de control de uso operativo en línea son diferentes a las que hacíamos en el análisis retrospectivo. Estas fórmulas que ustedes van a ver aquí no las van a lograr con un software Minitab, por ejemplo, porque el software Minitab solo te hace la carta de control si tú le das datos. Aquí vamos a diseñar una carta de control sin introducirle datos del proceso al software, o entre comillas, porque realmente ya definimos la desviación estándar objetivo y eso fue con datos del proceso de los últimos 6 meses. Pero miren que para definir el promedio objetivo no usamos datos del proceso, sino simplemente datos del cliente, que esas son las especificaciones. Entonces vamos. Límites de control para la carta X barra. El límite superior de control va a ser el promedio objetivo más 3 veces desviación estándar objetivo sobre raíz de n. La línea central va a ser el promedio objetivo y el límite inferior de control va a ser el promedio objetivo menos 3 veces desviación estándar objetivo sobre raíz de n, donde n es el tamaño de subgrupo. Si lo que vamos a hacer es la carta R, ¿cómo vamos a hacer? Límite superior de control es D4, una constante de ajuste de sesgo que ya saben dónde la encuentran. Y aquí lo que estamos es estimando R barra. ¿Cómo? Con desviación estándar objetivo por otra constante que se llama D2. La línea objetivo es desviación estándar objetivo por D2. El límite inferior de control es D3, otra constante de ajuste de sesgo por desviación estándar objetivo por D2. Donde n, pues en este caso no lo estamos usando, pero lo vamos a tener que usar para localizar las constantes de ajuste, es el tamaño de subgrupo, que en la carta R, de acuerdo a nuestra recomendación, debe ser entre 2 y 8. Y ya habíamos dicho que D4, D3 y D2 son constantes de ajuste de sesgo, que se encuentran de acuerdo al tamaño de su grupo y se localizan en el archivo factores, cartas de control. Si vamos a hacer la carta S, que se recomienda para tamaños de subgrupo mayores a 8, la fórmula del límite superior de control es B4 y aquí estamos estimando S barra a través de desviación estándar objetivo por C sub 4, que es otra constante de ajuste de sesgo. La línea objetivo es desviación estándar objetivo por C sub 4 y el límite inferior de control es B3 por desviación estándar objetivo por C sub 4, donde tenemos desviación estándar objetivo, n es el tamaño de subgrupo y B4, B3 y C4 son constantes de ajuste de sesgo que encuentran en este archivo Excel. Si vamos a hacer la carta para datos individuales, entonces nuestro límite superior de control es el promedio objetivo más 3 veces desviación estándar objetivo.
La línea central es el promedio objetivo y el límite inferior de control es promedio objetivo menos 3 veces desviación estándar objetivo. Promedio objetivo, desviación estándar objetivo. Y aquí sobra el n porque es 1, son datos individuales. Si lo que vamos a hacer es la carta para rangos móviles o carta MR, usaremos estas fórmulas. Límite superior de control D4 por desviación estándar objetivo por D2. D4 y D2 constantes de ajuste de sesgo. Línea objetivo, desviación estándar objetivo por D2. Límite inferior de control D3 por desviación estándar objetivo por D2, donde desviación estándar objetivo n es el tamaño del subgrupo al construir el rango móvil. Si voy a hacer rango móvil cada 2 observaciones, pues n es 2. Si voy a hacer rango móvil cada 3 observaciones, pues n es 3. D4, D3 y D2 son constantes de ajuste de sesgo que se encuentran en el archivo factores, cartas de control. Entonces, con base en nuestro caso de estudio y teniendo ya promedio objetivo y desviación estándar objetivo definidos, vamos a suponer que vamos a construir el juego de cartas de control bajo un esquema de muestreo de subgrupos de tamaño 5. Eso nos diría que debemos construir el juego de cartas X barra R. Entonces, vamos a construir los límites de control para nuestra carta X barra. Entonces, recuerden la fórmula. Para límite superior de control, línea central y límite inferior de control. Entonces, límite superior de control, promedio objetivo 310.5 más 3 veces desviación estándar objetivo, que es 4,5 sobre la raíz de n, que es el tamaño de subgrupo. Límite superior de control 316.53. Línea central, nuestro promedio objetivo, que es 310.5 miligramos. Límite inferior de control, promedio objetivo menos 3 veces desviación estándar objetivo sobre raíz de n, que en este caso es el tamaño de subgrupo 5. Valor resultante 304.47. ¿Listo? Construimos nuestra carta de control y esa es la que podemos llevar al proceso para que los operarios la diligencien. ¿Qué van a graficar ahí? Promedios obtenidos de subgrupos de tamaño 5. Cada punto del gráfico representará el promedio de 5 datos obtenidos, seguramente de 5 unidades de producto o 5 transacciones. Esta es nuestra carta de control, la que acabamos de construir, pero está en blanco porque precisamente es para eso, para obligar al proceso a que cumpla con la variación objetivo y con el promedio objetivo. Aquí se grafica un punto que representa el promedio de los 5 datos obtenidos en el subgrupo respectivo. Cada 15 minutos se toman 5 unidades de producto. Con esos 5 datos se obtiene un solo dato a graficar, que es el promedio. Ahora, sobre el mismo caso, vamos a construir, y con el mismo tamaño de subgrupo de 5 y frecuencia de muestreo de 15 minutos, vamos a construir la carta R, o R de rango. Límite superior de control, línea objetivo, límite inferior de control. Vamos a mirar. El valor de 4, que es 2.114, la constante de ajuste, multiplicado por 4.5 por la constante D2 nos da 22.13.
la línea objetivo nos da 10,47 y el límite inferior de control nos da 0. Estos son los datos para nuestra carta de control R. Estas constantes de ajuste, recuerden que las encontramos en factores, cartas de control. Y aquí está nuestra carta de control R, la que acabamos de construir, en blanco y lista para que los operarios la utilicen junto con la carta X barra. Aquí se grafica un punto que representa el rango de los 5 datos obtenidos en el subgrupo. Cada 15 minutos se toman 5 unidades de producto o 5 transacciones, si no es un proceso productivo. Con esos 5 datos se obtiene un solo dato a graficar, que es el rango. 5 unidades de producto resultan en 5 datos, pero al gráfico solo llega un dato obtenido de esos 5. ¿Cómo? El rango. Ahora, sobre nuestro mismo caso de estudio, imaginémonos que ahora nuestro método de muestreo es cada 15 minutos ir al proceso y tomar una muestra o un subgrupo de 12 unidades de producto o 12 transacciones. Continuamos con el mismo promedio objetivo y la misma desviación estándar objetivo. Entonces, ¿cómo son los límites para nuestra carta X barra? La fórmula es la misma, pero vamos a ver cómo se aplica. Límite superior de control, 310.5 más 3 veces desviación estándar objetivo, que es 4.5, pero ahora dividido raíz de 12, siempre entre la raíz de n. Esto nos resulta en 314.4. La línea central es el mismo promedio objetivo, que es 310.5, y el límite inferior de control es promedio objetivo menos 3 veces desviación estándar objetivo dividido la raíz de 12, lo que resulta en 306.6. ¿Qué quiero que noten? Que a pesar de haber usado la misma fórmula para la carta X barra, con subgrupos de 12 los límites van a estar más cercanos, la brecha entre los dos límites va a ser menor con subgrupos de 12 que con subgrupos de 5. Y ambas, con subgrupos de 12, subgrupos de 5, la carta X barra, la brecha entre los límites superior e inferior va a ser menor que en la carta de individuales. Y aquí está nuestra carta X barra recién construida y lista para ser usada en el proceso. Aquí se grafica un punto que representa el promedio de los 12 datos obtenidos del subgrupo. Cada 15 minutos se toman 12 unidades de producto o 12 transacciones y con esos 12 datos se obtiene un solo dato a graficar, que es el promedio. Si tenemos subgrupos de 12, ahora la variación la controlamos es a través de desviaciones estándar. Por eso vamos a usar nuestra carta S. Estas son las fórmulas que ya habíamos visto. Recuerden, B4, B3 y C4 son constantes de ajuste de sesgo. Límite superior de control, 1,646 por 4.5, que es la desviación estándar objetivo, por la constante C4 para un tamaño de subgrupo 12, que es 0,9776. Resulta límite superior de control en 724, la línea objetivo 4.40 y el límite inferior de control, miren que en este caso no dio 0, es 1.56. Con esto construimos nuestra carta de control S. Aquí está nuestra carta de control S, lista para ser utilizada por el operador del proceso.
En esta carta se grafica un punto que representará la desviación estándar de los 12 datos obtenidos en el respectivo subgrupo. Un punto por cada subgrupo. Cada 15 minutos se toman 12 unidades de producto o 12 transacciones y con esos 12 datos se obtiene un solo dato a graficar que se llama la desviación estándar. Listo. Si lo que tenemos ahora son datos individuales o tamaño de subgrupo 1, mismo caso, mismo promedio objetivo, misma desviación estándar objetivo, ¿cómo son los límites de control para la carta I de individuales? Aplicamos la fórmula I. Límite superior de control es el promedio objetivo más 3 veces desviación estándar objetivo, lo que nos da 324. Línea central, promedio objetivo que es 310.5 y límite inferior de control, promedio objetivo menos 3 veces la desviación estándar objetivo, lo que resulta en 297. Y estamos listos para nuestra carta I. Aquí está nuestra carta I recién hecha y lista para ser utilizada en el proceso. ¿Qué es lo que vamos a graficar aquí? Cada 15 minutos, como nosotros tomamos una sola unidad de producto y esa unidad de producto la medimos y nos resulta en un dato, ese es el dato que vamos a graficar cada 15 minutos. Un dato obtenido del proceso, un dato que va al gráfico. Eso solo ocurre en la carta I. Continuando con el caso de datos individuales, la variación la vamos a controlar a través de la gráfica MR o de rangos móviles, asumiendo rangos móviles cada 2 observaciones. Recuerden que ya tenemos definido nuestra desviación estándar objetivo, que es 4.5. Ya habíamos visto las fórmulas, entonces las vamos a aplicar. El límite superior de control es D4 por desviación estándar objetivo por el D2. Nuevamente este D2 y el D4 y el D3, asumiendo rangos móviles cada 2, o sea, con tamaño de subgrupo 2. Límite superior de control resulta en 1658, la línea objetivo 508 y el límite inferior de control en este caso es 0. Y aquí tenemos finalmente nuestra carta MR. Miren que la línea objetivo no dio centralizada, pero la carta está lista para ser utilizada en el proceso. Aquí se grafica un punto que representa el rango de las dos últimas observaciones del proceso. Cada 15 minutos se toma una unidad de producto, con esa unidad y la anterior se calcula rango móvil. O sea que como nosotros usamos la pareja de cartas IMR, cuando obtenga el primer dato, solamente voy a poder graficar un punto en la gráfica I, pero en la MR no podré porque apenas habrá un dato y no tendré cómo calcular rango. Para empezar a calcular el rango móvil debo esperar la segunda observación y de ahí en adelante sí grafico puntos constantes. Entonces recuerden lo que hemos visto. Cómo construir y analizar las cartas de control, ya sea para un análisis retrospectivo que me permitirá o le permitirá al ingeniero de procesos encontrar algunas fallas, algunos periodos de tiempo donde el proceso fue inestable y seguramente hacer trazabilidad para tratar de detectar causa raíz y tomar acciones correctivas. Pero también es importante aprender a calcular los límites de control para el uso operativo en línea. Son diferentes. En el uso operativo en línea yo diseño un gráfico para obligar al proceso a que se mantenga bien, pero lo estoy obligando a hacer algo que ya sé que él es capaz de hacer. No es que me esté inventando algo o le esté exigiendo más de la cuenta. Muchas gracias.